Buenos días, tardes o noches. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil del sexto semestre de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. En este video venimos a traerte los fundamentos para el diseño de estructuras de hormigón armado. En esta ocasión vamos a escuchar a la compañera Heidi López, al compañero Joe León, Alondra Sánchez, Leonardo Lozano y mi persona Luis Barreto. Así que a darle. Nos introducimos al tema. Entre las bases fundamentales de la ingeniería civil, que hay bastantes, se encuentra pues el diseño estructural de hormigón armado, como podemos ver en la imagen, ¿no? Está compuesto por hormigón que le da la resistencia a la compresión y está compuesto por acero que le da la torsión. Esto garantiza pues claramente edificaciones seguras, que van a durar y son funcionales. Entonces, en este video vamos a tener como objetivo el poder revisar y sistematizar la fundamentación teórica para el dimensionamiento y verificación de los elementos estructurales que se hacen con este material, como por ejemplo los muros, las columnas. También vamos a ver los tipos de carga, los esfuerzos que presentan en la estructura, porque va a haber de eso, y también cómo se comportan. Y pues claramente se repasará la normativa a la cual los ligan eso. Así que vamos a tener ese fin para tener esa base sólida en el análisis y el diseño de estructuras en proyectos de ingeniería civil. Hablamos del diseño de estructura de hormigón armado, es bueno considerar las ventajas que ese recurso posee. No es la hormiga con armas que se puede observar en la imagen, ¿no? Sino es ese recurso que nos brinda la compresión necesaria, la tracción también para nuestra vivienda o edificación. También es resistente a los efectos del agua, al fuego, tal vez a comparación con la madera. A la larga presenta deformaciones, sin embargo mantiene esa seguridad para nuestra infraestructura. Realizar un diseño estructural haciendo uso de hormigón armado consta de algunas cosas, ¿no? Como el dimensionar y detallar elementos tales como la losa, la viga, la cimentación, que consta de una estructura, con el fin de poseer cierta rigidez requerida considerando la forma en la que trabajan, como podemos ver aquí en esta imagen. Nuestra losa trabaja diferente a nuestra columna, ¿no? Cómo reparte ese peso. Aquí podemos ver esta fórmula también que dice que la capacidad de resistencia es mayor a las solicitaciones y que eso nos da igual a un buen diseño estructural de hormigón armado. Entonces vamos haciendo un ejemplo práctico, ¿no? Digamos que este edificio se convierte en 5 pisos. Ya, en nuestra capacidad de resistencia vendrían siendo las personas, los muebles o algún otro aparato que tengan dentro del edificio. Y esto tiene que ser mayor a las solicitaciones, que ya esto ya vendría siendo lo que es la losa, la columna y las vigas, ¿no? Entonces, digamos que las solicitaciones tiene no sé, un peso de 300 toneladas, entonces nuestra capacidad de resistencia debe rondar más o menos entre los 380 toneladas, haciendo efecto este ejemplo. Para realizar el diseño estructural hay dos métodos: el elástico o por carga de servicio, que este en sí consta de conseguir los esfuerzos no excedan los esfuerzos admisibles, que son una fracción de la resistencia del concreto, y también el diseño de la rotura o por resistencia última. Bueno, en sí este método toma en consideración el comportamiento inelástico tanto del acero como del hormigón, y por lo tanto se estima se estima la mejor capacidad de carga de la pieza. Materiales que intervienen en el diseño de hormigón armado. Aquí intervienen diferentes materiales que al combinarse forman un sistema estructural resistente, seguro y duradero. El hormigón es el material principal, compuesto por cemento, agua y agregados. Destaca por su alta resistencia a la compresión, pero es débil a la tracción, por lo que requiere de acero para complementarse. Además, puede moldearse mediante cofrado, formando elementos como vigas, columnas y losa. Dentro de sus componentes está el cemento, que actúa como material aglutinante, el agua, que permite la hidratación, con la cual el hormigón gana resistencia, y los agregados como la arena y la grava, que aportan estabilidad, rigidez y volumen a la mezcla. Otro material es el acero de refuerzo, que se utiliza en forma de barras colocadas dentro del hormigón según su diseño. Su principal función es resistir a los esfuerzos de tracción, ya que el hormigón no lo hace de manera eficiente. Por ejemplo, en una viga que sostiene una losa, al aplicar una carga, la estructura no responde de manera uniforme. Se genera una especie de doblamiento: la parte superior se comprime y la parte inferior se estira.
Es justamente la parte inferior donde el material empieza a ser más crítico, porque ahí es donde puede aparecer fisuras si no existe un refuerzo. Por eso se coloca el acero en esa zona, ya que ayuda a controlar esos esfuerzos de tracción. Así el elemento no falla en un solo punto, sino que ambos materiales trabajan de forma complementaria dentro de la misma pieza. Aspectos básicos para el diseño estructural. En el diseño de hormigón armado se debe considerar aspectos claves para que la estructura funcione correctamente y resista la carga durante su vida útil. Uno de los principales son las cargas actuantes, ya que determinan su comportamiento en condiciones reales. Aquí se consideran las cargas que actúan en la estructura, por ejemplo, las cargas muertas, que son el peso propio, como vigas, columnas y losas, las cargas vivas, que son variables, como personas, muebles y equipos, y las cargas ambientales que provienen del entorno, como el viento, sismos y lluvia. En conjunto, estas cargas determinan los esfuerzos en la estructura. Luego se analiza el comportamiento de los materiales. Esto es fundamental porque cada material responde de manera diferente ante las cargas aplicadas y su correcta combinación permite que la estructura funcione de manera eficiente y segura. También está el análisis estructural, que permite comprender cómo se distribuyen las cargas desde el punto donde se aplican hasta los apoyos que la remiten al suelo. A partir de ello se identifican esfuerzos internos, como el momento flector, la fuerza cortante y el esfuerzo axial. Con esto se reconocen las zonas más críticas. También está la configuración y dimensionamiento, que definiendo la forma, tamaño y ubicación de vigas, columnas y losas, se puede lograr un sistema estable, eficiente y seguro. Bien, continuando con la presentación, ahora vamos a hablar sobre los tipos de estructuras de hormigón armado. Ya sabemos que el hormigón trabaja muy bien a compresión y que el acero de refuerzo trabaja muy bien a tracción. Por ende, vamos a empezar con el diseño por esfuerzos admisibles. Este fue uno de los primeros métodos utilizados dentro de la ingeniería estructural. Este método consiste en verificar que la estructura producida por las cargas no superen un valor permitido o admisible para el material. Este método se trabaja con cargas de servicio y se utilizan factores de seguridad elevados. Aunque fue muy importante durante muchos años, actualmente tiene ciertas limitaciones porque no representa completamente el comportamiento de la estructura antes de la falla y puede producirse cierto sobredimensionamiento. Por otro lado, tenemos el diseño por resistencia, que es el método más utilizado actualmente y que se aplica en nuestro país. La podemos encontrar en las normas NEC, que son las normas ecuatorianas de construcción. Este método garantiza que la resistencia de la estructura sea mayor a las cargas probables que pueden actuar sobre ella. Una de las desventajas más importantes del diseño de resistencia es que considera el comportamiento real de la estructura cerca del estado de falla, lo que hace mucho más confiable que el método tradicional de los esfuerzos admisibles. Y por último tenemos el diseño sismo resistente, que es especialmente importante en países sísmicos como el Ecuador. Este diseño sismo resistente tiene como objetivo que la estructura pueda soportar los efectos producidos por un terremoto sin colapsar. Durante un sismo se mueve rápidamente el suelo. Esto a su vez genera fuerzas horizontales en las estructuras llamadas fuerzas sísmicas. Estas fuerzas producen ciertas vibraciones y deformaciones y esfuerzos internos. Por eso la estructura debe diseñarse para disipar la energía, deformarse de una manera controlada sin fallar bruscamente. Uno de los principios más importantes del diseño sismo resistencia es la ductilidad, que la ductilidad es la capacidad que tiene una estructura para deformarse antes de colapsar. Una estructura puede presentar grietas o ciertas deformaciones, pero sigue manteniendo estabilidad para que las personas puedan evacuar. Muchas gracias. Ahora toca lo que son los tipos de esfuerzos en las estructuras. Bueno, los esfuerzos estructurales son las fuerzas internas que aparecen dentro de una estructura cuando recibe cargas como su propio peso, personas, viento o sismos. Estos esfuerzos hacen que los elementos se deformen y por eso es importante estudiarlos para diseñar estructuras seguras. En estos tipos de esfuerzos vamos a encontrar lo que es una flexión, una compresión, una tracción, un corte y lo que es una torsión. Y por último un pandeo que vamos a explicarlo más adelante. Bueno, un esfuerzo de compresión. La compresión ocurre cuando las cargas empujan un elemento desde extremos opuestos, provocando que éste se acorte. Ya, este esfuerzo es común en columnas, muros estructurales, porque soportan el peso de toda la estructura y el hormigón tiene esta gran capacidad para resistir este tipo de esfuerzo. En pocas palabras, vamos a hacer una compresión. Fácil. Bueno, ahora vamos a lo que es una tracción. La tracción aparece cuando las fuerzas internas estiran un elemento estructural
ya sea estas en vigas. Por ejemplo, la parte inferior suele trabajar a tracción. Bueno, el hormigón se fisura fácilmente ante este esfuerzo, por eso es que se utilizan aceros de refuerzo. ¿Qué es una tracción? ¿Ves? Podemos decir que jalamos a ambos lados. Eso es lo que quiere decir lo que es una tracción. Ahora vamos a continuar con sus demás tipos de esfuerzos. Ahora tenemos lo que es el esfuerzo cortante. Este esfuerzo cortante aparece cuando una parte del elemento intenta deslizarse respecto a otro. Bueno, esto es muy común en lo que son vigas, especialmente cerca de lo que son los apoyos. Y bueno, este esfuerzo puede producir grietas diagonales muy peligrosas, y por eso, por estas razones, se van a utilizar unos estribos para reforzar la estructura. Bueno, pueden ver en una imagen, se corta. Y bueno, ahora tenemos lo que es el esfuerzo de flexión. Ocurre cuando un elemento se dobla debido a las cargas, en este caso normalmente en una viga. La parte superior se comprime y la inferior se tracciona. Y en uno de estos esfuerzos más importantes, bueno, en sí, esto es uno de los esfuerzos más importantes en estructuras de hormigón armado. Como pueden ver en la imagen, una de las fuerzas en la que es la parte de arriba y sus dos apoyos. Entonces llega a una flexión. Bueno, ahora tenemos lo que es un esfuerzo de torsión. Ocurre cuando una carga intenta hacer girar en sí lo que es un elemento sobre un eje longitudinal. Bueno, este esfuerzo aparece en elementos donde las cargas están descentradas, como balcones o rampas. Bueno, esto produce deformaciones de giro y grietas diagonales. En pocas palabras, el giro, las cosas son fuerzas opuestas. Bueno, como he explicado lo que es un pandeo, vamos a explicarlo ahora en este momento. Y en sí, el pandeo ocurre principalmente en columnas largas y delgadas, estas sometidas a una compresión. Bueno, en lugar de aplastarse, el elemento comienza a deformarse lateralmente, bueno, hasta perder lo que es su estabilidad, y es una de las fallas más peligrosas en lo que es la estructura. Como también encontramos lo que es un fenómeno de inestabilidad estructural que ocurre en elementos largos y esbeltos sometidos principalmente a una compresión. Como podemos ver en la imagen, ya una columna deteriorada. Bueno, esto viene a significar lo que es un pandeo. Normas aplicadas al diseño estructural. El diseño estructural tiene como objetivo principal garantizar que la edificación o infraestructura sea segura, funcional y duradera, bajo diversas condiciones de carga. Para lograr esto, los ingenieros civiles se rigen por códigos y normas técnicas. Según Milton 2011, las normas de diseño no son leyes rígidas en sentido científico, sino son conceptos técnicos basados en la investigación y la experiencia práctica, que se busca proteger la vida humana y optimizar los costos de construcción. Normativa nacional. Dado que Ecuador se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, el comportamiento sísmico es más crítico dentro de la normativa. Peligro sísmico y diseño sismo resistente. En este capítulo establece los parámetros para el cálculo de la fuerza sísmica mediante espectros de diseño elástico e inelástico. Hormigón armado. Este documento opta de manera directa a las disposiciones del SI 318, adaptándolas a las prácticas locales de la construcción y el control de calidad del hormigón en obra. Condiciones sísmicas del diseño de estructuras de hormigón armado. Para que el hormigón armado responda de forma segura, el diseño debe garantizar la durabilidad, que es la capacidad de la estructura o de sus elementos de deformarse plásticamente, más allá de su límite elástico, sin perder significativa de su capacidad de carga. El diseño sismo resistente acepta que la estructura sufra daños significativos, siempre y cuando cumpla con tres objetivos fundamentales: salvaguardar la vida humana, evitar el colapso total o la capacidad de la edificación, garantizar la continuidad operativa en edificios críticos como hospitales, estaciones de bomberos, centrales eléctricas. Los daños deben ser mínimos para que una vez acabado el sismo pueda continuar con su uso. Limitar los daños económicos, controlar la deformación para minimizar las pérdidas en materiales en la edificación.